Gustavo, ¿por qué nos cuesta tanto vivir en orden? ¿Qué falta? ¿Por qué uno dice la palabra orden y ya la vincula para otra? No, para mí hay, Pero ¿por qué hay no, dos temas. para poder convivir? ¿Por qué nos cuesta convivir? Para mí hay dos temas que están subyaciendo siempre en la cultura argentina. Por un lado, seguimos teniendo al policía como un enemigo. Digo, nos sigue quedando la imagen de la policía de la dictadura. Esto se ve, por ejemplo, claramente en una cancha de fútbol, cuando dos barras se empiezan a pelear, se mete la policía para poner orden. Prácticamente, no es que peor, es que se toma a la policía como si fuera la tercer barra brava. Digo, no se la toma como una fuerza de la democracia que va a poner orden donde hay desorden, sino que se la toma desde el lugar en que está en la ilegalidad total. También esto ha ayudado muchísimo a la policía, porque lo que estamos viendo en la calle, los manteros, no pueden existir. Para mí... Sin la mafia policial que les cobra, además de la otra mafia. Que es la mafia que se aprovecha de ellos. También está la mafia de la policía que tarifa cada cuadra y cobra. La calle tiene dueños, sí. Y de acuerdo a lo que decía Federico, también hay algo, es esos que están quemando el container. Hoy están judicializados. Después sigamos el hecho, no terminemos hoy acá. Sigamos el hecho a ver cómo siguen esas causas judiciales. Pero no es cierto que podés quemar un container y no te pasa nada. Aparte puede terminar hay 8 personas que están judicializadas. Vamos a decir, 8 de los 1000 que eran. Bueno, hay 8 que están en las filmaciones quemando los containers. Esos 8 están judicializados. Después tenemos que seguir a ver si hay un castigo efectivo. Justamente en la justicia federal entró una denuncia por amenazas, por extorsión, por entorpecimiento del espacio público contra todas aquellas personas que generaron todo esto que vemos en las imágenes. O sea, y está en el juzgado del doctor Martínez Giorgi, quien ahora está de feria judicial y está siendo subrogado. A ver, me parece ¿Quién es el juez que manejó la causa de la señora Bonafini? Exacto. Que no pudo ni siquiera lograr que vaya a declarar. Bueno, ahora está en feria judicial. Vamos a ver qué es lo que pasa. Tal vez ahora prospera. Ella fue a apoyar. Pero no nos falta una pata fundamental, que es la justicia. Porque yo digo, el gobierno de la ciudad de Came tienen que responder, porque también hay una porción muy grande de gente. Yo hoy pasé por ahí, no se podía creer, ver 11 vacío, que está harta de vivir bajo el sometimiento de toda la ilegalidad de un montón de cosas. Entonces la justicia tendría que ya darnos a conocer, porque hay una fiscalía que investiga desde hace muchos años quiénes son los mafiosos, cómo manejan a esta gente, por qué la tienen en estado de esclavitud, cuál es la policía mala y cuál es la buena, como dice Julia. ¿Cuál es el rol de la justicia en la Argentina? Da lo mismo ser un buen tipo que ser un delincuente. Cuando vemos a la gente que está en 11 y le pagan 300 pesos por día, 12 horas, estado de semiesclavitud, ¿nos parece bien eso como sociedad? ¿O le tenemos que pedir algún tipo de explicación? Yo entiendo, el gobierno de la ciudad y CAME, ¿qué hacen? Subsidio, curso, galpón, corrámoslo. Pero la justicia no me lo puede. Yendo más atrás, esto lo debatíamos en el Facebook y con gente conocida. Nuestros abuelos, nuestros padres o algunos padres han venido de Europa, España, Italia, un montón de lugares más, todos. Vinieron a laburar y a romperse el alma. Mi abuelo analfabeto se rompía el alma para mantener 5 hijos. A ver, si nosotros vamos a un país y no probamos que tenemos con qué mantenernos, a nosotros nos echan a patadas de cualquier país. No, igual las ferias existen en todo el mundo, ¿eh? También, pero ¿por qué acá vienen? Entero al mundo. Ahora, es cierto, por favor, chicos, es cierto lo que dice Lourdes. Por favor, es cierto lo que dice Lourdes. Manteros, este es un fenómeno mundial. Ahora, que pasen las cosas que pasan en la Argentina solamente acá. Bien, pero hay que ver si en todo el mundo se celebra. Hay que ver si en todo el mundo se celebra al que triunfa en la ilegalidad como en la Argentina. Acá la frase "qué bien la hizo" nunca es para el tipo que se mató laburando y logró formar una familia, logró darle educación. El "qué bien la hizo" es para el que en la ilegalidad consiguió un montón de bienes, un montón de cuestiones, y la justicia no lo agarró y el Estado no lo agarró. Entonces, desde esa raíz cultural, me parece que hay que empezar a trabajar también sobre eso. Estamos pidiendo a la justicia que actúe. Yo estoy de acuerdo con Paulo, más allá de que, lamentablemente, la justicia tiene como auxiliar para trabajar con la policía y nosotros hemos visto lo que la policía hace, ¿no? Pero además hay una cuestión cultural. Tremenda. Una cuestión cultural que nosotros queremos que el mantero no trabaje en la ilegalidad. Ahora, vas a las ferias itinerantes de la ciudad y no te dan un ticket. Y no nos molesta porque son los food trucks, pero no te dan un ticket. Sí. Y está auspiciado por el gobierno de la ciudad. Pero tenés que explicar. La ilegalidad es diferente. A ver. Por favor. Yo creo que hay que separar dos discusiones. Una es la cuestión de la ilegalidad. Eso tiene que intervenir la justicia, tiene que intervenir el Estado, pero eso también está
por todos lados, digamos, ¿no? El tema de la corrupción existe en todos lados. Y después, cómo se resuelve el problema social de la gente que se queda sin posibilidad de llevar la comida a su casa. Son dos temas para mí distintos. La política que ha tenido el gobierno para solucionar el problema social a mí me pareció adecuada. ¿Saben por qué? El subsidio con tiempo limitado ordena. Es el primer ordenador. Yo sé que en 2 meses tengo que resolver el problema. Es el subsidio que teníamos los trabajadores siempre, que por ejemplo, cuando te despedían y te daban un subsidio, 9 meses era casi el sueldo. Ahora, Toti, a los 6 meses, discúlpame, a los 6 meses te daban la mitad y los últimos 3 meses prácticamente no te alcanzaban para volver. Eso te ordenaba la cabeza, porque a los 6 meses tengo que, a los 3 meses tengo que encontrar trabajo. Tiene tiempo limitado y eso es un ordenador para la gente que está ahí. No puede ser un proyecto de vida. No puede ser. Claro. No, yo estoy en contra, ustedes saben, yo no tengo nada que ver con los subsidios, es más, nosotros lo rechazamos cuando estábamos de desocupados, pero sin embargo en este caso es un ordenador, más que nada en las situaciones. Y la otra, yo escuché al Tato acá decir una frase que a mí me pareció muy importante. Los manteros nos interpela a los argentinos. ¿Por qué? Porque en este país todo el mundo quiere hacer lo que se le canta, sin respetar la ley. Entramos en una sociedad anómica y esto vamos a pagar un precio por decir, bueno, era piola transgredir un poquito, era piola roban pero hacen. Es decir, tenemos una cultura de la transgresión que cada vez lo vamos a sufrir más si no hay ejemplo. Toti, y creo que el ejemplo tiene que venir de la dirigencia, de los periodistas, de todos aquellos que influyen en la sociedad y fundamentalmente de la política. Yo creo que es una gran oportunidad para tratar estos temas sin chicana, tratando de ver que son problemas serios, que la política lo resuelva entre todos. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? Me parece que nos estamos dando cuenta cuál es la realidad. Sí. ¿En qué situación estamos? Y la otra cuestión que yo quiero plantear, pero aquí hay una problemática, hay gente que le está pasando muy mal, hay gente que quiere... Aparte, digamos, cuando hay una persona que vos te dice, yo quiero trabajar, la verdad que... Hay un problema bueno, hay gente que quiere trabajar, pero... ¿Cómo llevamos a esa gente que está en legalidad a lo legal? ¿Cómo le ayudamos? ¿Cómo el Estado ayuda? Santiago, Mira, hay un problema. Hay manteros en el Gran Buenos Aires, pero cantidades. Hay manteros, hay ferias clandestinas, la salada. Ahora, yo siempre pregunto a mis vecinos, ¿quién compra, no? a mis vecinos, a veces pregunto, se van a las 4 de la mañana arriesgando la vida muchas veces a comprar en la salada. Bueno, pero... Porque le sale más barato pero igual, 2 ¿cuánta pesos gente una hay sin remera. trabajar Entonces hay una cultura de la ilegalidad en la Argentina. Los manteros, los lugares que no dan ticket, en parte no dan ticket. Hablo del pequeño comercio, por favor, quiero que quede claro. Responde también a los estados, y no me refiero estrictamente al último periodo, cobran, estar en blanco, ser formal en todo sentido, es muy difícil. Realmente o tenés que cobrar o vender una barbaridad. Obviamente los lugares más caros, los locales o las zonas más caras son imposibles de acceder. Argentina debiera debatir, y la clase política, que es la que puede hacerlo a través de leyes, distintos tipos de sistemas tributarios, porque no le puedes pedir la misma carga tributaria a un pequeño comercio que trabaja por ahí la mujer y el marido y es casi un sueldo lo que consiguen a fin de mes, que a un señor que por ahí tiene una capacidad, que puede estar en un shopping. Yo creo que esto es lo que tenemos que debatir. Entonces, no creo que a la mayoría de la gente le guste estar informar. A la mayoría de la gente le gustaría tener todo en blanco, no tener que salir corriendo. Igual, mira, todos, por favor, todos estamos tapados de impuestos. De hecho, el Estado, por favor, chicos, de a uno vamos. El Estado prácticamente se queda con la mitad de lo que uno gana. Sí. El problema acá de pagar los impuestos es que históricamente uno ve que no vuelven. No. Digamos, toda la plata que aportamos todos los laburantes no vuelve ni en educación, ni en salud, en seguridad. Digamos, hablamos todos los tiempos de cuestiones básicas, sociales acá, y ¿dónde va la plata? Ahora, ¿no? Santiago, cuando yo era diputada también estaba en la comisión de pymes. Entonces yo le decía a los diputados, y he presentado proyectos al respecto, que la pyme era el primer eslabón de la cadena de trabajo. Es el primer eslabón. Un negocio, un comercio que tiene 3 empleados, una fabriquita que tiene 10 o 15 o lo que sea, es la que le da trabajo, empieza a darle trabajo a la gente de su barrio. Y así sucesivamente. ¿Por qué ahorcarlos? ¿Por qué ahorcarlos tanto que tienen que tomar la gente en negro, que no pueden tener a la gente en blanco? O esa doble indemnización que lo único que hizo fue que huyan despavoridos los comerciantes o los empresarios porque tenían que pagar el doble de una indemnización.
A ver, si fuera lógico, y esto se lo digo para que de verdad los funcionarios lo tomen, porque es de sentido común. Bájenle los impuestos a la gente que toma gente para trabajar, porque eso vuelve y se convierte en consumo y es una cadena de consumo. ¿Sabés lo que pasa, Mirta? Que están estudiando exactamente lo contrario. Nunca lo Quitarle entendieron. las cargas del empresario, quitárselas. El país va favorecerlo más. en sentido Todo lo que vos decís contrario yo a lo lo que comparto, necesitamos para pero eso. es todo lo Pero contrario. esa es la lógica. ¿Y sabés lo que, Bueno, pero la lógica estamos cuál en un es? país algo diferente. La lógica es Nico, pero justamente pará, es una cuestión. Pero, Carlos, ¿pero qué empresarios si los empresarios están ahorcados? No. Ahorcados impositivamente. Lo Las grande. cargas Vamos a impositivas, pequeño y lo hizo mediano. Caballo, es el mismo proyecto que quieren no, poner ahora. Carlos, pero hay que no. segmentar. Quieren sacar Empresarios las que cargas. mueven. A ver, Perdón, lo que plantea Sí. Liliana, Yo no que hoy dije un nada, empleado... le contesté a Mirta. Bueno, pero perdón, lo que plantea Liliana, que no tiene que ver con Caballo, que un empleado que hoy recibe 100, sale 150. Entonces alguno, antes de tomarlo, No lo dice, toman. yo no sé si me conviene. No lo toman. Porque tengo este Estoy de problema, acuerdo. porque tengo el sindicato. Pero hay que porque hacerlo tengo- equitativamente. No, No, digo, no es así. acá hasta que no generen empleo genuino, Obvio. digamos, nunca Está bien, más. ¿querés que te dé Algo otra muy idea sencillo. respecto de eso? Con las Algo cargas sencillo. impositivas que Tenés tienen. 1.000 millones de A ver, dólares. por favor. Sí. Esto que estamos viendo, ¿sabés cuánto produce por mes? 5.000 millones. O sea, estamos hablando de cifras Sí, millonarias. pero no se la lleva el que lo vende. No, se lo llevan los Aquí que eso están es atrás, todo las grandes negocio mafias. ilegal. Obviamente. Comercio ilegal. Sí. Todo lo contrario. Bueno, pero la Digo, con renta el dijo tema que del, ya del la- país, mientras haya un país donde cierren las empresas, donde las industrias tengan que despedir Donde se gente, abran las donde las grandes empresas importaciones. tengan que despedir gente, difícil vamos a solucionar esto. Sería ideal, Mirta, eso planteás. ¿Sabes que cayó más vale la que sí. industria automotriz nacional? El 10,6% y ahora ¿Cuándo? Sogma va a importar autos chinos para vender. Entonces, Igual, no vamos en me sentido hable de este contrario. gobierno que está Si hay hace una, años que está tratando perdóname, de sacar la papa del fuego. Perdóname, Vamos si hay, 12 años atrás, si hay no lo inversores hicieron. que en vez de apostar al empleo y abrir una industria, una empresa, van a ganar más guita en la timba financiera porque le da más interés meter la plata en un banco o comprar letes o lo que Hablemos del sea, pequeño y mediano, nunca vamos a de generar esos ese empleo que comerciantes pide que están ahí. Mirta, nunca vamos a tomar más gente. Bueno, pero perdón. A ver, Es una cuestión más de fondo que A mí tiene me que parece sí. que empezamos con la discusión acerca de que tenemos que discutir si se puede hacerlo legal o no, si permitimos la ilegalidad. Y creo que esa discusión tan básica que en algunos países del mundo está totalmente zanjada porque todos saben que no se puede hacer lo que es ilegal. Nosotros estamos atravesados por lo menos dos cifras que hacen que toda esta discusión sea mucho más compleja y terminemos enredándonos en un montón de otras cosas. Una es el 9,3% de desocupación y otro es el más del 30% de pobreza. Porque siempre terminamos en la trampa de, y bueno, pero esta gente no tiene dónde ir, pero no hay creación de empleo genuino. Y bueno, pero el que tiene un negocio no puede sobrevivir porque la carga impositiva lo ahoga. Real. Y bueno, pero entonces el que más tiene le da el blanqueo, zafa de los impuestos. Las retenciones. Bueno, le Bueno, pueden sumá un quitar dato más, perdón, retenciones. sumá un dato más. Porque no se crea empleo hace muchísimo tiempo. Entonces nosotros vemos el desnivel. 4 Si años. crear 2 millones de empleos públicos, inventar 2 millones de empleos públicos, es crear empleo, venimos con un problema de hace muchísimo Eso no es tiempo. crear Lo que empleo, tenemos eso que es lograr idear el es empleo. levantar empleo público para transformarlo en empleo privado. Porque el empleo público lo bancamos todos nosotros. Y sabemos que mucho es innecesario, porque si el Estado se cubría con 2 y hoy tiene 4, me dos parece que no que hacen algo no está bien. Decirle a ¿no? Duhau que Tendríamos que está bien, revisar. a ver si Eso no es diputada- crear empleo, Me ¿no? me parece que hay que empezar. Me parece que el principio de solución es empezarle a dar una solución a lo que planteaba María Julia, que es el tema. Acá estamos frente a lo que es legal o ilegal. Pobres contra pobres, porque yo ayer escuchaba en el programa que ustedes trajeron invitados que son personas que sufren en carne propia lo que le sucede al ciudadano que quiere tener su propio trabajo, que quiere trabajar, que tiene esa iniciativa y no lo puede lograr. Algunos no querrán, otros sí. Me parece que tiene que ver con esto, me parece que tiene que ver con lograr empezar a acomodar las cosas, en que se pongan las cosas en su lugar. Y sin duda esto es un principio de solución. Tampoco tengamos... El subsidio no es una mala palabra, muchachos. O sea, el subsidio, regularizar la situación de trabajadores. También hemos tenido en la Argentina, y
creo que también sería un principio de solución, regularizar la situación de muchas personas que están en negro. O sea, un subsidio no es mala palabra. Obviamente hemos tenido experiencias recientes en la Argentina en las que en el nombre de los subsidios se ha producido muchísima corrupción, muchísimos hechos que hoy tenemos que estar lamentando. Pero me parece que un subsidio que tenga un tiempo determinado... Ahora, diputada, y que haga, si no es mala palabra, yo también me pregunto por qué es interesante ver qué pasó con el censo. Es decir, la propuesta del gobierno es monotributo social, regularizar la situación y el subsidio de casi 12.000 pesos. Sin embargo, en el día de ayer aceptaron el censo, es decir, para entrar en este régimen 400 personas. Sí. En el día de hoy hubo cola en un sitio donde montó el gobierno de la ciudad, otras 100 tantas. Es decir, un 30 o un 40% de la población total de los manteros de once. Es decir, que ni siquiera ellos mismos están aceptando esta posibilidad. Con lo cual yo soy bastante escéptica. ¿Qué va a pasar? Porque me dentro parece de un que mes subyacen otras cuestiones. Sí, a ver, Amalia. Pero creo que es lo que le estaba diciendo a Diego, que de pronto no nos entendimos. Es que hay que cambiar la mentalidad. No se puede pretender que una persona que vive encapsulada en un sistema de vida, cualquiera que sea, de la mañana a la noche, se transforme en lo que todavía no es. Puede llegar a ser. Un ser civilizado. No termino de entenderte, pero perdóname. Diego, no me da la capacidad para entenderte. Disculpame, la verdad que con lo que querés decir no te entiendo. Hay un proceso Sí, mental, hay un tema. proceso personal para poder hacer cambios en la vida. ¿Qué No propones? es solamente ¿Qué harías que te con los los manteros? impongan de afuera. Es una persona la que lo tiene que procesar y decidir llevar adelante. Por eso hay tan porcentaje. ¿Qué harías con los manteros, por ejemplo? No, yo por empezar me gusta la idea de que les den un lugar digno, que un día de lluvia pueden trabajar, que estén en condiciones. ¿Vos te crees que a mí me gusta ver todo el día gente tirada en la calle? Porque ¿Es es lo que lindo? van a hacer. ¿Alguno quisiera estar comiendo cualquier cosa? Comen basura porque les Para, hacen pero te pregunto y con basura. respeto. El lugar, coincidimos, le dan un lugar cerrado. ¿Vos querés que Un lugar vayan, cerrado, que tengan el subsidio. ¿Vos querés que vaya cualquiera y que entre el primero que llega? ¿Cómo hacen para...? El primero que llega registrarse, no. que es lo que Bueno, están mira, haciendo. te voy a decir algo. Yo creo que se ve mucho lo material, porque acá la base de todos los problemas del rico, del pobre, del mediano es la plata, punto. No hay otro tema. El origen de todos los problemas es la guita. Olvídate, no hay otro. Sea porque falte, sea por corrupción, sea por ambición, sea por codicia, es la plata, no hay otra cosa. Con respecto, ¿y qué quiero? Bueno, de manera ordenada, hay que contenerla a la gente. No se le puede exigir a una persona, insisto, que viene con un sistema de vida, un sistema incorporado, pues somos personas, no somos formularios. Esa persona requiere de un proceso de ayuda, de contención. Eso es justamente lo que dan. Son 2 meses de capacitación, Yuyito. No, pero no alcanzan 2 meses de pronto, porque esos 2 meses son para la gente que ya, de alguna manera, tenía una apertura para aceptarlo. Pero la mayoría... A ver. Para mí, no lo tiene. la mayoría no se quiere censar porque tienen miedo por todas las malas experiencias que nos contaban acá que tuvieron. Cuando les roban la mercadería, ¿por qué? Porque al estar en la ilegalidad, muchos agentes del propio Estado, aprovechándose de eso, mediante la corrupción, le sacaban aún más guita. Si el gobierno efectivamente instrumenta este plan que propuso, a mí me parece muy saludable que se haga cargo y que encima lo más saludable que me parece es que el subsidio lo pague la CAME, que es la cámara afectada. Igual uno empieza también a ver estas cuestiones y a regularizar estas cuestiones que tienen que ver con lo ilegal, más en un momento de la falta de trabajo. Acá el gran problema es que no hay laburo. No es que uno tiene otra opción para decirle a la gente. Te puedo dar Sí. una idea ahí. Es una cuestión de decisión política siempre. Vos tenés 3.000 millones de dólares. Podés optar una decisión de una gran y a veces faraónica obra pública, necesaria pero no suficiente frente a estas urgencias. ¿Por qué no las inyectás en las pequeñas y medianas empresas de todo lo que estamos hablando? Digo, esas son las decisiones políticas. A ver, Mirta, sí. Pero ese es el trabajo genuino. Arranquemos por las pequeñas y medianas empresas y no los ahorquen. Hay montones de chicos que han terminado la secundaria que no consiguen laburo. Y hay montones de pymes. De pasantías con la reforma laboral, supuestamente. Bueno, hay que pagarles. Que supuestamente con eso van a insertar a los jóvenes. Hay que ver qué es lo que pasa, porque es dudoso eso también. Todas las pequeñas y medianas empresas. Un comercio que tiene 5 empleados es una pyme. Una fábrica que hace tuercas es una pyme. Que no liberen las importaciones, que puedan laburar tranquilos, que no los ahorquen. Pero hay una realidad también con Si no los ahorcan Pensá que el tema de los manteros a ver, después la gasta la plata. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se plantea respecto a las pequeñas y medianas empresas.
Ahora, lo que creo es que estamos con un problema más grande en la Argentina, mucho más importante. Los argentinos tenemos que asumir que tenemos una durísima situación económica desde hace mucho tiempo. Entonces tenemos problemas con la pequeña y mediana empresa, con las economías regionales que están todas fundidas desde hace muchos años. Pero eso es reactiva. Bueno, tenemos un problema, como se decía acá recién, con la industria, tenemos desempleo en el sector industrial, tenemos un grave problema económico, tenemos un costo del Estado que es altísimo, con un Estado que es absolutamente ineficiente, entonces tenemos una presión tributaria que es gigantesca, entonces no podemos resolver en economía ninguna cuestión en particular sin poner en funcionamiento otra serie de problemas. Lo que hay que hacer es asumir un programa de crecimiento económico entre todos, ponernos de acuerdo y trabajar en esa dirección. Pero ¿cómo no vamos a poner poner de acuerdo si siempre premiamos al que va? Mira, el blanqueo, en la Argentina siempre el mensaje es premiemos al que va. De un poco lo que decía antes Gustavo, yo me siento el dolobu porque soy el que cumplo y el otro es el vivo. ¿Cómo vamos a resolver el tema de los manteros en la Argentina si siempre premiamos al que va? Los blanqueos sucesivos de todos los gobiernos, y este gobierno que lo plantea como algo muy exitoso desde el punto de vista económico, es el símbolo, el paroxismo de lo que pasa en la Argentina con la persona que no cumple la ley. Vos lo premiás con un blanqueo y todos los tipos que pagamos durante años todos nuestros impuestos nos sentimos unos verdaderos tarados cuando el señor que tenía la plata en el exterior sin declarar o las propiedades sin declarar fuera de la Argentina lo premian para que repatrie sus capitales. Entonces, si no resolvemos eso, que es un tema cultural, político, como decía también Carlos, no vamos a poder resolver ni los manteros ni los perritos. Diputados de todas yo comento un tema. ¿Cuántos presos por evadir impuestos conocen en la Argentina? Fácil a Fariña. 1 o 2. Fariña. Exactamente. Sí, Entonces, el problema, volvemos a lo que siempre ocurre en este programa. Santiago. Volvemos a la justicia, a los controles. Sí. Indudablemente viven los blanqueos en la Argentina porque el que viene, como quiere recaudar más, necesita que y más premia aporta. al que no Entonces, cumple la ley. el punto es que si en la Argentina la justicia no empieza a funcionar para el tema de los cortes de la calle, para el tema del que va de impuestos, para el tema que explota o tiene talleres clandestinos y podría seguir hasta el cansancio, ese para mí es el mayor problema. Porque después los hombres nos ordenamos cuando sabemos que hay alguien que nos puede castigar o podemos perder algo, indudablemente las sociedades se ordenan. Pero acá pasa todo lo contrario, porque el que está en blanco es el que es perseguido. Obviamente. O sea, y la víctima todos, es la que sabemos que sufre. todo el tiempo nos están pidiendo la documentación como si no la tuviesen. O sea, pagás todos los meses y cada 3 meses te piden todo de nuevo los papeles que ya pagaste. Como si fuese... Yo siempre cuento una vez que me dijeron en el banco que si se me ocurrió comprar un bono que no sabía ni qué era, nunca lo había hecho. Me dicen, tenemos que hacer un reporte de operación sospechosa. La primera vez. Yo digo, pero no puedo creer. No puedo creer, era justo en el momento de todo lo de Fariña, qué sé yo, por supuesto desistí, no hice nunca más eso. Compraste un bono argentino, ¿viste? No sé qué. Claro. Pero no podía creer que teniendo todo en blanco, por querer comprar unos bonos que, no sé, lo había escuchado, que era algo beneficioso, que te podía salir bien, qué sé yo, no, me dijeron que me iban a hacer un reporte de operación sospechosa cuando después te enterás los grandes casos en los que los reportes de operaciones sospechosas de las grandes empresas evasoras, se los pasan. Cristóbal López, Echegaray, todos los ROS, no hizo ningún ROS, por ejemplo, con el tema de Lázaro Báez. Dan el alerta y eso no frena ningún tipo de operatoria de estas grandes empresas. En cambio, un pichi que tiene todo el día... te tienen agarrado como si fuese que sos un... Bueno, vamos al próximo informe que tiene que ver con Odebrecht. Sigue el escándalo, sigue este caso muy particular, muy sensible. Obviamente caso de corrupción, escándalo en Brasil, con repercusión aquí en la República Argentina. Hay varios nombres. Mirá. En este país somos todos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Esos $600.000 están en la cuenta que tenía él afuera. Por ahora son un cúmulo de insinuaciones. El que tiene que dar explicaciones es Mauricio Macri. La acusación contra Rivas divide al mundo político. Un trabajo periodístico dejó vinculado al jefe de la AFI con la empresa brasileña Odebrecht, sospechada por corrupción. A partir de los datos que salieron a la luz, Carrió hizo una denuncia y la justicia argentina comenzó a investigar a Gustavo Arribas. La discusión fue inevitable en todo el arco político. Arribas ya se puso a disposición de la justicia. Lo primero que hizo, son casos que la justicia tiene que investigar, y lo primero que hizo él y el presidente es que se pone a disposición de la justicia como debe ser. Tuite Margarita Stolbizer, esperando que el presidente Macri releve de su cargo a
a Rivas y lo obligue a ponerse a disposición de la justicia. ¿Puede correr Gustavo Rivas la misma suerte que Gómez Centurión en términos de separarlo momentáneamente de la función y que se investigue? Debería tomar el mismo desesperamiento, salvo que él pueda presentar toda la documentación que acredite esos movimientos en su cuenta o que esos movimientos no se hicieron en su cuenta. Gustavo Rivas hizo un descargo. Dijo la transferencia de $70.475 que efectivamente se acreditó en mi cuenta corresponde a parte del pago del precio por la compra-venta de un inmueble de mi propiedad de la ciudad de San Pablo. Tuit de Cristina Kirchner. Rivas, titular de la AFI, vive en departamento alquilado a Mauricio Macri. Panama Papers, Odebrecht, la ruta del dinero M sigue y sigue. Niego enfáticamente haber recibido las otras transferencias que me adjudica y tener vinculación alguna con Odebrecht, con Leonardo Meirelles, Alberto Youssef y o cualquier persona involucrada con la investigación del lavajato. Es muy probable que estos $600.000 sean parte de lo que Odebrecht puso en negro y en blanco en la campaña del PRO. Gustavo Rivas se ha dedicado toda su vida a ser el casquero y el destacarro de Mauricio Macri. El que tiene que dar explicaciones es Mauricio Macri. Es el jefe de la inteligencia, el hombre de máxima confianza de Mauricio Macri. Esto instala una crisis política en el más alto nivel del gobierno. Diario Clarín, Germán Garabano sobre las denuncias contra Gustavo Rivas. Por ahora son un cúmulo de insinuaciones. El ministro de Justicia dijo que el jefe de los espías no debe ser apartado del cargo, aunque aclaró que se trata de una decisión del presidente. Había una hipótesis de un delito, Carrió decidió que era su deber, inmediatamente me pidió que redactara una denuncia sencilla. Hoy presentamos una denuncia penal. La explicación la tendrá que dar porque lo que está probado, según las informaciones periodísticas y otras que nosotros tenemos, es que realmente los depósitos de esos $600.000 están en la cuenta que tenía él afuera. Tuit de Aníbal Fernández. En Brasil sale en los diarios. Odebrecht, la corrupción acorrala a Macri. Están hasta las bolas. Obviamente es un problema para el gobierno. En este país somos todos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Algunos son más inocentes que otros. Por favor. Igual yo veo que algunos se agitan con este tema y están todos hasta la pelota con Odebrecht. Sí, digamos, recordemos a ver. Primero recordemos que este caso se refiere a 2013. Sí. 2013 no estaba el gobierno de Macri. Yo voy a dar la información que dicen en la Casa Rosada. Argumentan que uno se ha preguntado, incluso nosotros lo hemos dicho, yo también lo dije, ¿por qué Macri no le pide que se ponga un costado, se averigua todo, si está libre de culpa y cargo, que vuelva al cargo? Porque Macri en este caso está absolutamente convencido de los dichos, en el sentido de Gustavo de Rivas, que no tiene nada que ver, y por eso no lo separa. Pero además aclara que en el caso de cuando separó a Gómez Centurión fue estrictamente pues se lo pidió Patricia Bullrich. Segundo, lo que dicen es que se va a conocer próximamente, probablemente mañana, ya lo veremos, el documento. ¿Se acuerdan que ayer decía dónde está el boleto de compra y venta? Porque no lo muestra, pues si dice que es un boleto de compra y venta. Sí, algo. Bueno, mañana lo vamos a ver. Y el tercer punto es que dicen que de todas maneras a Rivas se compromete, y así lo va a hacer, presentarse a la justicia. Por todo esto, para el gobierno el tema se va a aclarar en la justicia y se va a demostrar, dicen en la Casa Rosada, que es inocente. Pero el boleto de Pará, compraventa un minuto. muestra Vamos a explicar qué era Odebrecht y qué tiene que ver con acá en su momento con Argentina, qué venía a hacer. Bueno, una de las más grandes empresas constructoras de Brasil. realizó grandes obras públicas en Brasil, que generó todo este escándalo de corrupción, el que se descubrió el pago de coimas a funcionarios. Y venían a hacer teóricamente en Argentina el soterramiento del Sarmiento. No, varias obras. Pero esa es la más sensible. Claro. Esa es la más sensible. Lo que dice la investigación de Google con Adamón es que estas 5 transferencias, de las cuales Arribas solo reconoce una transferencia, estas 5 que según la investigación de Alconadamón sumarían casi $600.000, se produjeron días antes de que se reactive el soterramiento del Sarmiento, cuya empresa constructora adjudicataria era Odebrecht, ¿sí? Ahora, yo digo, si... Con Calcaterra. Si Arribas dice, como dijo en su comunicado, que no fueron 6 transferencias de este Meirelles, que es el que bajo el régimen de delación, ¿cómo se llama? Delación premiada. Delación premiada. Dice a quién le hizo las transferencias. Si esto no es lo que sucedió,
que deje sus vacaciones por un tema que lo amerita, a Rivas, que regrese de Brasil, que le pida al Credit Suisse un resumen de su propia cuenta y que demuestre que no son 6 las transferencias, sino que es una. Muy fácil de comprobar. Ellos insisten que solo una. Sí, me parece, en primer lugar, coincido, me parece que por Gustavo Arribas tiene que poner la cara a Gustavo Arribas. A mí no me gusta ver al ministro de Justicia siendo abogado de Gustavo Arribas. Y me parece que cuando hay una denuncia contra un funcionario público que se lo acusa de un delito grave, puede que tenga razón el funcionario, pero que lo aporte rápidamente a la justicia. Elisa Carrió, que hizo la denuncia, hace 2 años o más, en la campaña de 2013, fue denunciada por un abogado anónimo en una causa que terminó siendo una operación de la AFIP de Echegaray, y al otro día estaba en la justicia presentando sus papeles. Me parece que cuando hay un funcionario de gobierno es importante que ese funcionario rápidamente, la vara, digamos, es más alta para quien es funcionario y que lo tiene que aclarar. Probablemente lo pueda aclarar y va a ser todo más fácil. Es muy sencillo, me parece. Pero una pregunta al doctor. ¿A quién más toca? Porque cuando hablamos del año 2013, a debido. ¿toca solamente a este funcionario actual? Digo, por más que sea de mucha confianza del presidente, no nos alcanza con que el presidente le tenga confianza. Pero cuando veo a la legisladora Cerruti, por ejemplo, que tiene 1000 casos de su partido para expresarse, y hoy parece un especialista en corrupción cuando se callan la boca sistemáticamente. Pero eso invalida, todo, y tienen casos tremendos, ¿no? Que Aníbal Fernández hable de los casos de corrupción. O hable Cerruti, realmente es increíble, ¿no? Realmente es increíble. Lo que dice es cierto o no es cierto. ¿Implica a más gente? A ver, en la justicia en Brasil, las personas de esta financiera que pagaba coimas para Odebrecht confesaron que pagaron coimas a varios funcionarios argentinos por hasta 45 millones de dólares, la verdad, no recuerdo. Eso hasta ahora no se sabe nada. En este programa, Natalia Bolosín lo hablaba, no hay información sobre a qué funcionarios. La justicia argentina acá no ha hecho nada hasta ahora. Y me parece que tiene que haber un proceso de colaboración entre la justicia argentina y la justicia de Brasil. Son 45 palos. Dos cosas. Primero, que en Brasil salió la información de intercambios de mails en donde estaba Manuel Vázquez, el asesor principal de Ricardo Jaime y miembro muy importante de todo el conglomerado de obra pública que montó el exministro Julio De Vido. Así que por ahí tendríamos que rumbear. Pero además, yo siempre digo que para entender el presente a veces hay que conocer la historia. A mí me sorprendió mucho cuando lo nombraron a Gustavo Arribas como titular de la AFI. Porque es como desconocer qué era lo que hacía Arribas en los 20 años anteriores. A ver, Arribas... El escribano Macri. Sí, es el escribano que llevó Macri a Boca. Lo conoce a Macri de muchísimo tiempo. Digo, es el número 5 del equipo de fútbol de Macri. Para empezar, su primer acercamiento es ser el número 5 del equipo de fútbol de Macri. Lo lleva a trabajar a Boca supuestamente para que ordene todo lo que tenía que ver con las transferencias de los jugadores. Y Arribas termina siendo socio de la empresa de Gustavo Mascardi, que en ese momento, en toda la etapa de Macri en Boca, fue la empresa año que 2005. Todos, no, eso es después. Él entra con en el el pase 95. de Tevez y los 100, bueno, ¿qué es lo los que 100 pasa? jugadores. Hay un montón de... Claro, arranca con el pase de Palermo, en donde después se conoció que el fondo de inversión de Boca, que habían armado entre otros, Arribas tenía el 30%, no era el club, era el 30% de ellos el pase de Boca. Y después está el pase de Tevez. El pase de Tevez, que según Boca costó... El anterior. 16 millones de dólares al Corinthians. Y que el Corinthians dijo que sacó 22 millones de dólares y después se descubrió que se pagaron coimas, o por lo pronto se pagó dinero en Islas Vírgenes, en una cuenta de JP Morgan en Nueva York, y esa plata nunca estuvo declarada dentro de la operación muchos casos, de Boca. Cuando vos ves que Arribas además hacía todos los pases triangulados con un club que se llama Deportivo Maldonado de Uruguay. Y que en aquel momento la FIP, que estaba Alberto Abad, quiso avanzar sobre los pases de los jugadores que se hacían triangulados y se frenó. Y vos ves que Abad hoy está otra vez al frente de la FIP, decís, bueno, ojo, pero tenemos una historia. Tenemos una historia. En ese lugar, ¿no? Entonces, yo no sé nada si más y será, nada menos que Nafi. yo no sé si será cierto o no las denuncias que se hacen actualmente. Pero también te acordar un dato muy importante, porque esto sí tiene que ver con el gobierno actual. Yo
a ver, coincido, no quiero caer en la lógica Brancatelli, porque la verdad que lo que Brancatelli cuestiona hoy es lo que hace todos los días cuando le roba un denunciamos ladrón la tiene corrupción ese año de kirchnerista. perdón, Entonces, vamos a hablar de Arribas, versión. porque es cierto lo que vos preguntabas respecto del caso Odebrecht. El caso Odebrecht abarca prácticamente la totalidad de la administración kirchnerista, porque ese es el periodo en el cual los que declararon como arrepentidos hablaron del pago de coimas en el mundo, no solamente en nuestro país. Ahora, la UIF, la Unidad de Investigación Financiera, ¿saben ustedes cuándo recibió información respecto de estas transferencias sospechosas a las cuentas de Arribas? A 5 meses de haber asumido Mauricio Macri. En el 2016, 5 meses después de que Macri asumiera la presidencia, la UIF ya tenía los datos respecto de transferencias sospechosas porque se las habían hecho llegar respecto del titular de la AFI. Y no se hizo nada hasta que apareció la nota de Hugo Alconada Mon y la denuncia periodística. Ahora, lo mejor de todo, digamos... Ya voy, Lourdes. Un comunicado aclarando... Vieron que en todo este escándalo, que van a tener que demostrar en breve, esperemos, ¿no? Aparte es mucho más simple de lo que todos pensamos. Nunca escuché que la Nación mentía o que... Bueno, eso es importante. Eso es muy importante para el periodismo. Me parece para también ponerlo en términos Sí. justos, durante el kirchnerismo, todas las denuncias que hoy tramitan en tribunales, que comenzaron Denunció la muchas de Nación. ellas como denuncias periodísticas, porque no nos olvidemos que Hugo Alconada Mon fue uno de los primeros que denunció, el primero que denunció, Panama y me parece Papers. uno de los periodistas más importantes de investigación de la Argentina, la evasión de 8.000 millones de pesos de Cristóbal López. Antes. Entonces, cuando la administración kirchnerista tenía las primeras denuncias periodísticas, porque en la justicia nada se podía hacer de corrupción, lo primero que hacían es, no nos olvidemos que en la Argentina hubo jueces apartados de sus cargos, juris de enjuiciamientos como amenaza, fiscales que dejaron de ejercer sus funciones, aprietes a periodistas, te mandaban la FIP, te denigraban diciendo que eras un emisario de vaya a saber qué cosa. Eso, afortunadamente, para marcar un cambio no sucede. Ahora, el problema de fondo ya no sería solo ese, sino que la corrupción continúa en la Argentina. Y está bueno poner el foco. Sí, bueno, hoy la UIF, respecto a lo que vos decías, justamente hizo un comunicado diciendo que ellos no tienen por qué darle información cuando están en plena investigación. Eso en referencia al diario La Nación. Fue como una crítica que hizo, digamos, la UIF. Lo tienen prohibido, fue el Sí, lo texto tienen de prohibido comunicado, por ley. Lo tienen prohibido por ley. Mira, yo quiero decir algo. Quienes públicamente expresamos nuestro apoyo a la candidatura de Macri, a Cambiemos, votamos un cambio. Votamos un cambio. Y cuando vemos las mismas prácticas, y cuando vemos los mismos personajes, y cuando vemos las mismas caras, la verdad es que uno dice, bueno, ¿realmente cambiamos? ¿Realmente hay un cambio? A mí no me gusta que haya una persona como Arribas ahí en la CI, porque es un tipo que no sé de denuncia dónde Lelita, viene. Sí. Y además es un tipo que no sé, ¿qué hacía? ¿Representaba jugadores? No sé qué tiene que ver. El intermediario de jugadores Y triangulaba. además quiero decir que la mayor parte de aquellos que apoyamos la candidatura de Macri no somos fanáticos, no somos fanáticos. Entonces, acá uno escucha que cuando se toca a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? Acá pueden tocar a cualquiera, porque la verdad que esto no lo queremos y no nos gusta, Entonces, ahora hay elecciones dentro de poco. No sé si van a decidir mantenerlo en ese lugar. Es un costo caro. Que Laura Alonso haga algo, por favor, diputada. No, me llama la atención lo que dijo el jefe de gobierno de la ciudad, ¿no? Evidentemente hay algunos ciudadanos que somos más inocentes que otros, ¿no? Porque no se trató de la misma manera a Milagro Sala, no se trató de la misma manera a otros dirigentes sociales que hoy están detenidos. Cuando expresa la reta eso, bueno, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Igual que me ustedes, gustaría claro, que Julia, hubiera, igual que usted, el mismo argumento. Bueno, tenían un vicepresidente procesado, Carlita. Pero escúcheme, Julia. no, es pero así. escúcheme. Acá lo he mire, escuchado. acá en todos los programas un periodista, otro políticos periodista se le dice, define, ustedes- en todos los programas políticos se habla de la división de poderes, de que en Jujuy hay división de poderes. El primero que salió a decir que no va a alargar a Milagro Salas, por ejemplo, fue el gobernador de la provincia de Jujuy. diferencia No es que fue somos el fanáticos. juez, no fue el fiscal, fue el gobernador, el número uno del poder ejecutivo de la provincia. Rodríguez Larreta le Entonces, pareció igual que lo que hacían los Kirchner. igual una cosa. A ver, base, sí. Yo creo, primero que con el caso de Arribas, creo que tiene que presentarse a la justicia. Creo que tiene que demostrar que efectivamente las cosas son como él dice, y de lo contrario se tiene que ir del gobierno. Me parece que el presidente de la República tiene que actuar en este sentido y tiene que pedirle que inmediatamente
actúe de esta manera. Que necesitamos más trigo limpio en la Por lo política. menos que venga de la oficina Tiene que haber anticorrupción. transparencia. La oficina Creo anticorrupción que tiene que haber transparencia. Creo que está desempeñando una función que es importantísima. Con mucho poder. Efectivamente, en la que necesitamos alguien que sea absolutamente insospechado de cualquier cuestión de esta naturaleza. Así que yo estoy totalmente de acuerdo con que se presente la justicia. Creo que la justicia tiene que actuar. En este programa se señala en más de una oportunidad que la justicia a veces no actúa como corresponde y me parece que es cierto, la justicia tiene que actuar. Hay una denuncia de la doctora Carrió, así es que a partir de esa denuncia tiene que ponerse en marcha el proceso, pero él inmediatamente tiene que... A ver si Mirta, por favor. Sí, es asombroso, ¿no? Porque, a ver, casi todos los políticos o los funcionarios siempre están cuestionados, obvio que están cuestionados. Y además también que se deben hacer operaciones de prensa, como le pasó en algún momento a Lilita Carrió con Olivera, no me acuerdo ¿con quién? Alberto Olivera. Fernández con Enrique Olivera. Bueno, exactamente. Es muy difícil probar, una vez que empiezan los rumores de corrupción, sacar del inconsciente colectivo ese tipo de temas, ¿no? Pero yo creo que se tiene que, obviamente, investigar todo, investigar el patrimonio. A mí eso es lo que me todo. resulta, mira, hablando del sentido común. Cuando se acusan de cosas tan serias, tan delicadas, cualquier ciudadano común, ¿qué haría? Si vos te acusan, lo primero que haces es vos te presentás. Estés en vacaciones, estés donde estés, vos al otro día estás ahí paradito con tus papeles y todo. No, aquí está la documentación, aquí está todo. Si sos funcionario tenés más responsabilidad. Mucha más. ¿Por qué tardamos tanto? Porque no funcionan los organismos de control, Santiago. Claro. Acá dijimos durante todo el periodo kirchnerista que los problemas de corrupción tenían que ver con los organismos de control, cooptados políticamente. La UIF, la AGN, la Oficina Anticorrupción. Pero acá estamos viendo algo similar. La Oficina Anticorrupción la maneja Laura Alonso, funcionaria, militante, histórica del PRO. La UIF, más allá de los cuestionamientos jurídicos, ¿presentó alguna investigación preliminar? ¿Pidió datos a Brasil, a Suiza o a Hong Kong respecto de las cuentas de origen y las cuentas abogados de banco? Laura Alonso, que abogados de banco. banco. Los organismos de otra. control siguen sin funcionar en la Argentina para el gobierno que fuere el de turno. No tenemos destino en la lucha contra la corrupción. Sí, coincido en el tema de los organismos de control. Es importante que funcionen autónomamente. A mí hubo algo del comunicado de hoy que no me gustó. Era técnicamente correcto el comunicado, pero en un momento criticaba la ansiedad del periodista. La verdad que me parece que estamos cansados de eso. La libertad de expresión y la libertad de prensa tiene que ser custodiada por todos, incluso por quien redacta los comunicados de la UIF. Y bueno, y bienvenido sea que ahora la UIF judicialice o no ese reporte de operación sospechosa. Pero lo tienen desde hace un año, hace 5 meses después de que asumiera Macri, la UIF. Confío en la información de Hugo Alconada, me parece que lo tiene que judicializar si existió. Y insisto, que Arribas se presente las explicaciones en el ámbito más correcto para él, que es la comisión que va a tener la garantía. A ver, Gustavo. No, yo insisto con que ojalá la información no sea correcta porque nos aliviaría a todos. Claro. Pero se trabaja sobre un terreno que uno cree que a veces es demasiado fértil, ¿no? Cuando vos ves que Arribas era socio de Pina Zahavi, que es un israelí, que tiene múltiples causas por corrupción y estafa en todo el mundo y no puede ni entrar a Estados Unidos, que trabajaba con Kia Horbachian, un iraní que trabajaba para la mafia rusa y le vendía jugadores o hacía negocios conjuntos con un ruso que se llama Berezovsky, que se hizo multimillonario con la corrupción rusa y terminó ahorcado en 2013. Yo entiendo que hay todo un conjunto, vos decís, ¿quién está? Igual todavía los argentinos están Cúmulo de insinuación. Amalia. De todas maneras, yo considero que todo esto tiene que ver con la codicia, la corrupción tiene que ver con la codicia es una enfermedad y forma una pandemia, quiero decir, enferma a toda la sociedad, no de la Argentina, del mundo, y es la ambición de dinero. Tenés un extremo, como hablábamos en bloques anteriores, pero este sería peor, porque esto tiene que ver con codicia. Lo otro tiene que ver con necesidad de comida muchas veces. Entonces esto es totalmente repudiable. No sé este caso de ahora porque todavía nadie sabe cómo se da, pero es este y pueden ser cualquiera y en el mundo entero. Es muy tremendo el tema de la codicia. Pero hay algo, pero hay seres humanos y aún en nuestro país que tienen valores, tenemos valores. No pongamos a todos. Hablé de la corrupción. Hablé de la corrupción, no del ciudadano común. Hay una frase que dice,
a ver, el que tiene poder cambia, el que tiene dinero cambia. No, yo creo que cuando alguien tiene poder y dinero... El poder y el dinero te desnudan, muestra dice. tal cual es. El poder y el dinero te desnudan. La esencia. Sí, la esencia, Muestra la esencia. Mira, a ver, cuando Rodríguez Larreta dice todo el mundo es inocente, es así. Ahora bien, para la sociedad, para el sentido común de la sociedad, se invierte la carga de la prueba. Después del 2001, después del kirchnerismo, la gente supone que todos los políticos son corruptos, salvo el Toti Flores, salvo... No es todo lo mismo, No. Yo te hablo del Pero sí, el sistema te hablo del sentido común. Allá hay un senador, Federico. Acá hay una diputada que... Perdóname. Yo te hablo del sentido común de la gente. La gente supone que la política es corrupta. Y después los políticos tienen que demostrar que no lo son. Así funciona el sentido común. Entonces, estos temas son muy sensibles. Insisto en este tema. La gente votó un cambio. Y cuando vos ves un personaje oscuro como Arribas, que yo desconozco quién es, al frente nada menos que de la información de todos nosotros, y que tiene estas denuncias tan sensibles. ¿Viste? Como decir, yo no quiero más kirchnerismo. No quiero más... Y una más. Con la centésima parte de la sospecha, yo no tendría ninguna duda en decir juzguen a Macri. Ahora, a Cristina no se la puede tocar. ¿Sabes por qué? Porque crearon fanáticos. Nosotros no somos fanáticos. Pero perdón. A ver, Julia, por favor. ¿Puedo Por favor, que Julia hablaba de su honestidad. El tema es que cuando aparece una persona como el señor hablando de la honestidad o deshonestidad de los dirigentes políticos, y cuando los dirigentes políticos tenemos todos los días que demostrar nuestra honestidad, y somos los mismos siempre los que estamos demostrando nuestra honestidad, mientras tenemos un presidente que ha sido denunciado con cuentas, bueno, con todo lo que ya sabemos, ¿no? Recontra sabemos, ¿no? Que lo de Panamá, que lo de, bueno, todo lo que lo investiguen. Bueno, eso es lo que todos pretenden que lo investiguen. Pero no podemos acusar a toda la dirigencia política. Estamos hartos nosotros también. No podemos acusar a toda la dirigencia. A Cristina Kirchner. Pero esta causa... ¿Por qué no mencionás Pero también? porque la mencionan a cada rato ustedes. No, pero mencionala vos, tiene más mérito. ¿Qué decir yo? Si todo el mundo sabe cuál es mi pertenencia política. Pero ¿por qué no mencionás en cuando estamos hablando? Pero cuando estamos, de ninguna manera, de ninguna manera, no es mi caso. No pueden hablar de cosas que que he el hecho movimiento político al que vos perteneces también está sospechada. Seria. Pero es que cuando decía lo anterior, que todos son algunos son más inocentes que otros, también se ha hablado de Cristina en este caso, también se le ha condenado, ya se la ha condenado. No, lo que dice Meireles de Cristina, gente política a que adherís a un partido político, ¿por qué tenés tantas dificultades en incluir dentro de toda esa locución a los propios? Porque vos fíjate lo que está haciendo él, que siempre dijo que era del PRO, que apoyaba al PRO, y bueno, enfáticamente está diciendo yo apoyo al PRO, pero hasta acá. Hasta acá llegó mi amor, o sea, ¿entendés? Y vos pero es que no tengo dificultad y la voy a seguir defendiendo. Bueno, Permiso. ¿Sabés lo que dijo Meireles en la justicia de Brasil como arrepentido? Por supuesto que contamos lo de Arribas. Entre 2009 y 2014, Meireles, el arrepentido del caso Odebrecht, dijo, además de lo de Arribas, que hablamos en extenso, que entre 2009 y 2014, presidencia de Cristina, pagó entre 3.000 y 3.500 coimas. Lo dijo él en su declaración como delación premiada, por un importe total de 240 millones de pesos. Esto está en la causa de Sergio Moro en Brasil también. Entonces, digamos todo. Sí. Quiero no contestar al filósofo, que la diferencia no que tenemos... soy filósofo, soy escritor. Ah, escritor, bueno. La diferencia que tenemos, claramente, es que yo tengo convicciones, tengo ideas y tengo definido a quién apoyo. No, vos odias al kirchnerismo y votaste en contra del kirchnerismo. Votaste un cambio y no votaste a Macri. Vos no sos macrista, vos sos antikirchnerista, que esa es la diferencia. Entonces a vos te da lo mismo si a Macri lo investigan o no. Yo tenía vida política. Te da lo mismo, a vos te dura... vida política Déjame terminar la idea. Ahora cerrás porque te escuché y levanté la manito con mucho respeto para contestarte. Entonces a vos te da lo mismo si investigan o no investigan a Macri, porque Macri no te dio nada.
no nos dio nada a nadie. Cristina le devolvió a un montón de gente la dignidad y la esperanza de que se puede vivir mejor. Vos sos un Perdón, ¿y eso habilita a robar? ¿Dar algo habilita a robar? Déjame terminar. Vos sos un fanático. Por eso dije, no es fanático. Es gente que la defiende y que deja lo que tiene que dejar por alguien que te devolvió la dignidad. El ojo? ¿Qué estás haciendo un personaje? No, estoy diciendo que me deje hablar. No, pero te guiñás un ojo. ¿Qué es que sos? ¿El mercenario Joe? Encima sos buchón. Encima sos buchón. Pareces el mago Houdini que revela el truco. Me deja hablar a mí y él me dice, mira el ojo. Es para que lo deje hablar. Para que no se meta él. Sí. Vos sos... Como que yo puedo solo. Vos sos mi anfitrión. No me estás... No me hagas el truquito de la palomita o servirme un café. Hacé una de las dos cosas. Escúchame. Lo que digo es lo siguiente. Es que Macri no le dio nada a nadie y a vos no te dio nada. Entonces, le soltás la mano enseguida. Le soltás la mano enseguida. Eso es lo que pasa. Porque no lo sentís. Porque no sentís la pasión que sentimos los kirchneristas por Cristina y por eso lo vamos a defender. Se llama fanatismo. Esa es la pequeña diferencia. No, esa es la pequeña diferencia. Cuando a López pasó eso, dijimos que lo investiguen. Es lo mismo que Arribas, ¿entendés? Vos sos es la única ciego. diferencia. Vos sos ciego. ¿Te puedo hacer una pregunta, Diego? Con este tiempo, y sacaron la foto con la valija tirando la vista. No había valija tirando. Que lo investiguen. ¿Qué dicen ellos ahora? Nunca hubo una valija Bueno, pero perdón, todos los tipos hablan de corrupción. No, hay ciertas personas diciendo éxtasis que apañan. Hay ciertas personas que apañan, que acompañan. Yo no sé si porque tuvieron algún tipo de beneficio, porque son corruptas o porque realmente están fuera de esto. Entonces, me parece que para opinar sobre determinados temas hay que tener una determinada altura. Si yo defiendo a Báez, si yo defiendo a López, si yo defiendo a De Vido, si yo no leo la causa donde la expresidenta, querida Julia, tiene un embargo de 10.000 millones de pesos, si yo no leo las 220 pruebas de los fiscales, vivo en otro mundo. ¿Cuánto siguen? No hablábamos de Cristina. Quiero hacer un ejercicio contigo. Se fueron a marzo. El antikirchnerismo y el Por anticristinismo favor, estaban desesperados. no, los corruptos. Desesperados por hablar en contra de Cristina. Los corruptos. Sí. ¿Cuántos días llevamos? Los Mucho corruptos. Es algo que la verdad no resiste análisis recién decían, por ejemplo, que Macri no le da nada a la gente. ¿Qué le va a dar si no encontró nada? Si estamos menos 10 en todo. Y por otro lado, a ver, están procesados, algunos están procesados. Estamos esperando que haya justicia, que la justicia significaría que se sepa la verdad. O sea, de todo lo que está pasando. Y cuando uno defiende rajatabla, como hace él, que ya es un personaje que ya está muy trillado, la verdad que la gente ya no te va. Es una persecución. Encima me quiere dejar sin laburo. Encima me quiere dejar sin laburo. Todo divina, vos, está trillado. Le digan a Parodi y ya no va mal. No, dale una vuelta. No, de verdad, Pero de verdad. un minuto. La verdad. Esperando que Brancatelli, él piensa de lo que dice, no Que es no lo que... toquen a Brancatelli. Bueno, pero puedo hacer una pregunta. Peor es el personaje. Una pregunta para Por Diego. favor. Sí. Una pregunta para Diego. Un ejercicio. Por favor, un minuto. Él no es ningún personaje. La señora pasó por un momento... Tiene que ver. Un ejercicio. Bueno, no, pero no es personaje. Para barbaridades que dice. Es la vida Yo misma. creo que tengo sentido común. Toti, Diego, por una favor. pregunta te quiero Un minuto, hacer. sí. Toti. Sí. Yo sigo la línea de Federico. Creo nosotros defendemos convicciones, pero no somos fanáticos. Y el tema que nos divide con cualquiera es el tema de la corrupción. El tema moral es donde nos divide. Y la verdad que creo que Brancatelli derrapó. Si te dan algo, entonces vos tenés que ser incondicional. Claro. No, hermano. No. Ese es el clientelismo, eso es lo que le dicen a los pobres. Como yo te di tal cosa, vos tenés que ser incondicional. No, vos tenés que tener la libertad de pensar y decir y no ser fanático. Vivir mejor, creer, soñar. Eso no significa, que a Pozzi robaron todo, Diego. Pero No los significa valores que tenés que seguir manteniendo esa fidelidad cuando te robaron todo. ¿Sabés por qué? Porque le dieron eso y se robaron el país. Ese es el tema. Tenés la mentalidad kirchnerista. Te salió porque me parece Por favor, chicos. Igual lo más maravilloso que escuché esta noche, que María Julia se reía, es pobre Diego. Después de los bolsones de López, que lo investigue la justicia. Para poner el punto antes de Gil. Poner el punto antes de Gil. Por favor, sí. Lo que más debiéramos preocupar. Ya sos, Diego, ya sos respeto. es mundial, pero... Lo que más debiera preocupar es que pasan los gobiernos, pasan los años y los principales, la corrupción sigue funcionando del mismo modo. Los principales empresarios no son los más inteligentes, El valor no más son importante que los tiene la que producen dirigencia cosas buenas, son los tipos que saben vivir de la gente del incluyas a Estado, todo, son María los tipos Julia, que pagan sobreprecios. Hemos visto cómo se mantiene, por ejemplo, el tema de las computadoras del plan Conectar Igualdad. Se pagaban 500
dólares por computadoras que valían 150 a lo máximo. Y ahora resulta ser que Macri le dice, baja el precio y el tipo le baja a 250, Chernas. No, ahora no hay más Caputo, computadoras, y bajan 250 y siguen valiendo, y en realidad cuestan 150 al público. No hay más, ni a 150, ni 149. No hay más, Levina. Habíamos quedado que vos le interrumpías, pero no te decía no hay boludo. más, está diciendo que bajó el precio, no hay más computadoras. Por favor. Ahora siguen las computadoras. Adelante. Son 150, van a pagar computadoras que valen 150 dólares, van a pagar 250. Pero 150 dólares si yo la voy a comprar a la esquina. Si yo me voy a cualquier lugar, vale 150. Si yo compro 2 millones, valen 50 o valen 80. Y el gobierno ahora va a pagar 250 a los mismos tipos que nos vienen robando la guita del sur, que son Chernajoski y Caputo. Nos siguen robando la plata y sigue pasando el tiempo y siguen los mismos tipos. Es que la denuncia... ¿Para qué recién Julia decía no somos todos lo mismo? Y me no, parece, eso es lo que decía antes también, porque, viste, los que somos honestos todos los días tenemos que mostrar que somos honestos, porque como estamos rodeados de corruptos, entonces todos los políticos están cortados por la misma vara, etcétera, etcétera. Ni soy corrupta, ni soy deshonesta, vivo en el mismo lugar de hace 30 años, tengo la misma vida. Pero tampoco podemos vivir dando explicaciones todos los días. Damos explicaciones en lo cotidiano, en nuestra vida personal, en nuestra vida política. Si vos para decir que sos honesta, una de las cosas que justificás como hace toda la gente honesta es decir, mira, yo puedo decir que nací acá, me compré después esta casita, después me compré esta casita y es totalmente justificable porque soy una mujer común que no robó y que puede demostrar cómo vive donde vive. ¿Sí? Que no tengo obediencia de vida de la que nadie me pueda... ¿Cómo no te llama la atención cómo fue el crecimiento patrimonial de Cristina Kirchner? O de Néstor. Pero... Que son muchísimo más inteligentes que vos. No, Macri no vivió del Estado durante toda su vida. ¿Qué están diciendo? Pero es que nos quieren acortar. Esa es la... Pero ese es el tema. A ver, no desconocemos, nos hacemos cargo de todo, la vamos a seguir defendiendo porque creemos en su honestidad. Y su honestidad tiene que ver con las cosas que dice Brancatelli. Tiene que ver con las cosas que hizo en este país en todo este tiempo. ¿Entendés? Entonces, cuando hace referencia el señor a que vivió del Estado. No, claro, Macri no vivió del Estado. Mirá vos, fíjate, 40 años hace que viven del Estado. A ver, pero te acabo de decir, decir que cualquier pero está claro que hay que terminar con la corrupción. Está claro que hay que terminar con la corrupción en la Argentina. Y eso justifica. Y los políticos tenemos que hacer un esfuerzo para terminar con la corrupción. Más allá de que muchos que militamos en política no tenemos nada que ver con la corrupción, también tenemos que saber poner límites y saber acusar y condenar a aquellos que, aunque pertenezcan a nuestro propio espacio político, pero lo que hicimos tengan con que López, ver, perdóname, tengan que ver con... No, ¿sabés qué pasa, Julia? Acá dijimos. Julia, con López no hicieron eso. Con López reconocieron lo que ya estaba acusado públicamente, ya eso era demasiado. Pero la verdad es que no se puede seguir relativizando hechos de corrupción. Hace un rato hiciste referencia de nuevo a lo de Milagro Sala. La verdad que lo de Milagro Sala está emparentado con la corrupción de ella y del gobierno nacional y de Julio De Vido. Y todo eso era un sistema corrupto en el gobierno anterior que es absolutamente innegable. Más allá de las políticas que en otro sentido haya definido el kirchnerismo. Julia, una pregunta. Con la que se puede estar de acuerdo o en contra. Pero lo cierto es que hay que terminar una vez por todas con la corrupción. ¿Cómo justificás vos que en un plan que era interesante, que era darle computadoras a los chicos, una computadora que cuesta 150 dólares, el gobierno anterior pagó 500? Pero es que lo que dice usted tiene razón, señor. Pero lo pagó Cristina esos 500 Bueno, pero yo no sabía todas las cosas que sucedían tampoco. Esto está diciendo usted. Si es así, ¿vos qué opinás? Pero lo está diciendo usted, que me parece que es un error. Pero me parece que es un error. No voy a justificar nunca ese tipo de cosas. ¿Pero usted cree que Cristina son 2 millones de computadoras o 2 millones y medio? Cristina no sabía que se estaban pagando $100. No, a mí me parece que la verdad que el paso de vodevil que protagonizó Diego hace un rato habla de que este país es absolutamente inviable si seguimos con la máxima de para mis amigos todo, y cuando decimos todo es absolutamente todo. Para ser y para el amigo, pero no eran amigos todos los millones. De esa lógica que nos rige a los argentinos de hace tanto tiempo, no hay manera. Fue demasiado bueno el gobierno anterior. Pero no eran amigos. Este gobierno es para los enemigos. ¿Sabes lo que están haciendo? Están destrozando todo. Santiago. El gobierno anterior fue demasiado bueno. Demasiado bueno en todo sentido. ¿Cómo demasiado bueno? ¿Cómo? Explicarlo. Demasiado bueno está para robar.
bueno de buena gente. Lo que más me resulta curioso es esto de nos dio Cristina, nos dio como si los argentinos no se levantasen toda la mañana para buscarse la vida, como si no tuviesen representantes de todas las fuerzas políticas, como si solamente un padre paternal del Estado se levantase y nos diese cosas así. Y nadie se la curra, nadie la busca, nadie estudia, nadie intenta, nadie... Estaría bueno... No, pero estaría bueno revisar quiénes fuimos los que votaron la ley de más derechos dieron a la comunidad. Un paso importante en el programa con Toti. No te nombro a vos, Federico, porque son distintas cosas. Vos apoyaste, Toti es un hombre vinculado a la política y ocupó cargos públicos. Si el señor Arribas resulta ser un corrupto, le importa un bledo que el señor Arribas esté o no en un espacio. ¿Por qué nosotros tenemos que defender la corrupción de otros? Y si es socio de Macri, ¿en qué nos beneficiamos? Y si el señor Arribas es socio de Macri, se prueba que tiene sociedad con Macri, pasa la misma situación Macri. ¿Cuál es el problema? Acá el señor Flores hoy dio un ejemplo. Es corrupto, sale, no sirve. Dejen de defender corrupción, dan vergüenza, chicos. A ver, que lo digo. O no creen de la corrupción de los demás. A ver, bueno, entonces, que lo juzguen y que lo vaya presa. Toti, me encantaría que dijeras eso mismo. Yo comparto, me encantaría. Y Miguel también comparto la preocupación, e inclusive con Julia, de que crear estos fenómenos como se hizo con los manteros, son todos iguales, todo homogéneo, no. Hay políticos buenos, políticos malos, decentes e indecentes. Pero ¿sabés lo que me preocupa? Hoy me dieron una encuesta de la provincia de Buenos Aires. Cristina. ¿Sabés qué? No voy a hacer otra cosa. Ah, bueno. La corrupción, ¿sabés qué lugar ocupa en las preocupaciones? No llega ni al 19%. La inseguridad, 52%. Así gracias por venir a las 13. Muchas gracias por venir. Vamos a recibir ahora a... Nos vamos a meter en realidad en una historia con la historia de Hilario Vaca. Hoy Carlotto se enojó porque un hijo de desaparecidos mantiene el apellido de sus apropiadores. Dijo, no estamos enojados con él, sino con la justicia. Vemos el informe y los tenemos aquí en el piso. Mirá. Estela de Carlotto en medio de la polémica. La abuela de Plaza de Mayo mostró su disgusto por la resolución de la justicia que le permite a un hijo de desaparecidos mantener el nombre y apellido que le pusieron sus padres apropiadores. El mismo Hilario Vaca, nacido en la última dictadura militar, fue quien se presentó en el Tribunal Oral Federal número 4 y pidió mantener la denominación que le otorgaron quienes lo criaron. El caso Hilario Vaca. Estela de Carlotto criticó a la justicia por permitir que un hijo de desaparecidos preserve el apellido de sus apropiadores. Él siempre insistió en que no quería tener el apellido de sus verdaderos padres, sino de quienes lo criaron. Eso lo tiene que resolver la justicia, no nosotros. La abuela le puede haber dicho, como le habrá dicho, no, mira, tu mamá es Pereira y tu papá es Cagnola. Y eso, vos la sangre de ellos llevas. Lo demás fue una crianza espuria, una cosa grave, ¿no? No es que ignoren, hay firmas de parteras cómplices, hay toda una trama. Yo me entero obligatoriamente después de, insisto, de un ADN compulsivo, fui obligado a encontrarme con una realidad que la verdad es que por algo no quería encontrármela. Mis padres, que son los que están vivos, los acompañé en todo el juicio. La justicia condenó a 6 años de prisión a 3 personas por la apropiación de un bebé, hijo de una pareja de desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Los delitos que cometieron consistieron en delitos de lesa humanidad. Mi vida se constituyó como Hilario Vaca. Hay que respetar un poquito más los derechos, está bien el camino de la verdad, pero yo fui pisoteado. Este chico siguió luchando por ese derecho con todo lo que le cabe, por lógica, en un país democrático, y la justicia le da la razón. Con él nosotros no estábamos enojadas, ni mucho menos. Nunca. Jamás lo vamos a querer respetar, comprender. Con quien estamos enojados es con la justicia, porque está haciendo algo ilícito. No corresponde acceder a que lleve algo que la ley dice que tiene que cambiar, porque es otra persona esa. Hilario, ¿cómo te va? Nuevamente. Gracias por estar. Hola Vicky, hermosa, ¿todo bien? Bien. Gracias por venir, Bueno, ¿cómo has tomado todo esto? Las declaraciones recién las veíamos de Estela, nada más y nada menos, ¿no? Bueno, las declaraciones de Estela son las declaraciones de Estela. Por eso. ¿Querés que hable de eso o de cómo tomé el fallo del En general, en realidad, las dos cosas. En principio estoy a hablar de lo que me interesa fundamentalmente, que es que la justicia haya logrado entender
que atrás de toda esta cuestión había un derecho personalísimo mío, totalmente. independientemente de la historia y de todo lo que yo no elegí a lo largo de la vida. Y hacer un encuadre súper claro que el proceso de mis padres ya fue, hay sentencia y están condenados. Dejar de mezclar ahí estas dos cuestiones porque si no quedo yo obligatoriamente metido en algo que en esta instancia no corresponde. Que la justicia haya logrado llegar a los justos argumentos para que yo pueda seguir siendo, digamos, Hilario Vaca, no es sin atravesar la finalidad del delito que es obligatoria y nosotros mismos con mi abogada lo pedimos, que es la destrucción de la partida de nacimiento. Hasta ahí llega la instancia de la institución de abuelas y de cualquier institución de derechos humanos. O sea, la verdad ya se conoce, ya sabemos cómo, que no fue voluntario mío, fue un ADN compulsivo, etcétera, etcétera. Pero para no volver atrás, me parece esto súper importante, enmarcar que hoy por hoy se respetó tu derecho. Se tuvo en cuenta y yo pasé a tener derechos que no los tenía el año pasado. ¿Te acordás que el grito era, al ser testigo no tengo un derecho, no soy un ser humano común y corriente? ¿Y las declaraciones de Estela? Son declaraciones de Estela. Obviamente que hay un punto que no me termina de gustar. Puedo entender algunas cosas, pero me parece que hay un límite que están excediendo como institución. ¿Pero te dolieron? En lo personal, por supuesto que sí, porque me gusta. O sea, voy a cumplir 39 años el mes que viene y necesito poder empezar a cerrar parte de todo esto, hacer mi propio duelo, encontrarme con cuestiones mías de mi identidad y no lo que me imponen, ¿no? Cuando ayer Estela me decía, este chico que no me puede ni nombrar, ya ni como Federico ni como Hilario, digo, este chico, que me diga rebelde, lo tomé como un adjetivo muy positivo, porque si se quiere, en lo que más me puedo identificar genéticamente es en ser un rebelde por la lucha. Por tu lucha. Vicky, ¿y a vos? ¿Cómo tomas? ¿Cuál es tu análisis de todo este caso, habiendo pasado por una situación parecida con otro final que el de él, ¿no? Sí, recién un poco lo charlábamos. Yo lo que creo es que, o sea, una vez que se conoce la verdad, él tiene su derecho a hacer con ella lo que le parezca, ¿no? Cada uno, estas historias son historias dolorosas. Yo más bien siempre tuve la posición de que no son individuales por el hecho de que hubo un genocidio en este país, o sea, no es una historia la de él distinta a la mía, si bien tiene sus particularidades, sino que hubo un genocidio. Pero entiendo que él hoy puede optar. O sea, yo lo que quiero rescatar es que nosotros tenemos 400 hermanos que necesitamos que sepan su identidad. Después con ella, cada uno opta qué es lo que quiere hacer. Mi decisión particular, recién le comentaba a él, fue completamente diferente. Sí, claro. Más bien yo agradezco que haber podido restituir mi identidad, haber podido criarme con mi familia biológica. Es verdad que tenía 9 años, entonces hay una diferencia enorme. Pero aparte siempre la verdad ante todo, ¿no? La verdad ante todo. Y lo que también quiero rescatar, que para mí es muy importante, es decir que ninguno de los nietos, ni él ni yo, aunque podamos coincidir en un montón de cosas y en otras no, como lo charlábamos, no somos responsables nosotros. Si llegamos hoy a este tipo de contradicciones, es por lo que vengo denunciando ya hace mucho tiempo, que ustedes lo saben, que es el problema que los archivos no los entregan, entonces los genocidas tienen su respectiva impunidad de tantos años. Si nosotros hubiésemos sabido la verdad cuando éramos niños, bebés, además no estaríamos en todo este tipo de contradicciones. O sea, a nuestros padres les desapareció el Estado. A nosotros nos desapareció el Estado también, porque acá lo que hubo fue un genocidio. ¿Vos te enteraste tu verdadera historia a los 9 años? Yo me enteré a los 9 años. A los 33. Claro, es totalmente distinto. Ahora, de aquí en más, los 400 que vengan no van a tener 9, ya está. O sea, va a pasar esto. Entonces, pero el problema es que, y a nosotros no hay posibilidad, no nos devuelven nuestros padres, las identidades se restituyen con personas ya de muy avanzada edad y genera sus propias contradicciones. Ahora, nosotros no somos responsables de esto. Y a mí lo que me preocupa realmente es que se entienda
que acá nosotros necesitamos que cada uno de los niños apropiados durante la dictadura sepan su identidad. Es fundamental. Todo. Fundamental. Y después Chicos, que cada uno lo decida. ¿Quieren dejar algún mail para que les puedan escribir? Porque me imagino que hay mucha gente que les quiere hacer preguntas y hay mucha gente que tiene dudas también. Ya es como que explota todo. ¿Qué quiere que te ¿No diga? querés vos, Vicky? Y yo les puedo dejar el mail, sí. Dale. Es, o el Twitter, que es más Twitter, fácil. Dale. B. Moyano Artigas. B. Moyano Artigas. Muchas gracias. Gracias por todo, chicos. No. Y me gustó lo que dijiste vos, que es tu derecho, ¿no? Es totalmente tu derecho. Personalísimo y está, a su vez hay una vuelta final que se incorpora en el nuevo Código Civil que me habilita, digamos, como sujeto de derechos, a continuar llamándome Hilario Vaca. Insisto, lo más importante es la ruptura de la partida de nacimiento y ahí cesa el delito. Esto se va a hacer y lo pedimos nosotros con mi abogada. Por eso es como insólito la oposición de la institución. Hilario Vaca, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias a ustedes. ¿Cómo la pasaron? Muy bien. Gracias a la gente de Five Stars Limousines por traer al marido de Lili Franco hoy en la sorpresa. Mañana seguimos. Che, me quiero despedir con ese tape de vuelta. Gracias Relojes Polis, divino el Polis de hoy. Gracias Relojes Polis. Gracias Liguria, como siempre. ¿Qué tal? Impecable. Impecable. Que pasen a lindo. Mañana viernes seguimos 20:45 en la pantalla de América, como todos los días. A disfrutar, ¿eh? Ahora un strip. Pasen a lindo, disfrute.